Suscríbete a Chismes 4K y dale click a la campanita. Tiene la palabra el diputado Walter Cotto. Muchas gracias, presidente. Señora de Escobar, usted nos ha manifestado que fue directora del Seguro Social en el tiempo de que gobernó Francisco Flores. ¿Es así, verdad? Correcto. ¿En qué año fue, perdone? 1999 al año 2001. Y que esta es la primera vez que usted participaba en política. Así es. ¿Quién le invitó a participar? Bueno, yo le manifesté al presidente Flores, a quien conocía, le manifesté que siempre había estado interesada en trabajar con los niños de la calle. ¿Ustedes tuvieron pláticas previas entonces? No. Yo lo vi un día y le dije, presidente, candidato, porque era candidato, cuando usted sea presidente, a mí siempre he querido trabajar con los niños de la calle. Había un programa de la Fundación Olof Palme, si recuerdan, le dije, eso me gustaría. Gracias. Pero para mi sorpresa y la de mi esposo, el presidente, me ofreció el Seguro Social y fue una decisión muy difícil de tomar. Okay. ¿A qué se dedicaba usted anteriormente? Yo soy economista, graduada de la UCA, y trabajaba en USAID. Muy buen currículum. ¿Cuánto ganaba usted aproximadamente en ese entonces? Porque no recuerdo, pero era un buen currículum, buen trabajo, tenía un buen salario. Sí. Claro. ¿Era mejor que la remuneración que usted tuvo como directora del Seguro Social? No. En el caso del Seguro Social, el salario en el Seguro Social era un salario bastante bueno. Volvamos al momento en que me dijo que ustedes tuvieron un pacto con o comunicación con el presidente Flores. ¿Qué acordaron en ese momento? Disculpe, diputado, yo no he dicho que hicimos un pacto ni en la he dicho que acordamos nada. En la comunicación que usted manifestó, ¿verdad? Manifestó que hubo una comunicación con él. No, manifesté que me lo encontré. Presidente, quiero advertir algo. Quiero manifestar que es importante que en esta comisión todos formamos parte de la comisión, no como abogados. Quiero sugerirle, por favor, que le haga saber a Rosa que efectivamente no puede estar orientando ni platicando con la persona que ha sido citada. No es su función. Se le pide, diputada, por favor, que se mantenga al margen de las funciones que tenemos. Gracias. Presidente, en ningún momento estoy hablando con ella, sino que gracias, presidente, muy fino. El colega abogado de por favor, diputada. Por favor, continúe. Gracias. Muy bien. Perdón, tal vez para acotar, si me permite, sí, presidente. Sí, por favor. Es que cuando uno tiene un encuentro con alguien, porque me lo encontré en la calle, él era un hombre conocido, me acerqué, a mí siempre me ha gustado el servicio a la gente. Aquí en este país hay muchísima pobreza y si nos tapamos los ojos a lo que sucede, a la pobreza, entonces me acerqué y le dije, presidente, siempre he querido trabajar con los niños de la calle. Okay. ¿Y él existía la Fundación Olof Palme y él me dijo, está bien, te voy a llamar cuando llegue a la presidencia. La sorpresa, no fue pacto, la sorpresa fue que me llamaron y no estaba el presidente Flores presente, no recuerdo quién fue que me llamó, porque no fue con él que me entrevisté, y me dijeron, el presidente quiere que se haga cargo del Seguro Social. Lo analicé con mi esposo durante una semana, que fue el tiempo que me dieron, y evalué si valía la pena meterse o no valía la pena meterse, es decir, si al llegar a un puesto se tiene la capacidad de transformar y de hacer algo, sí o no. Y acepté porque yo creo que es obligación ciudadana también ver en qué se colabora con el país. Gracias, muy amable. Tal como usted manifestó, ha estado muy atento a las comisiones. Me imagino que también estuvo atento a que hoy por la mañana estuvo con nosotros, que fue vicepresidente de Carlos Quintanilla.
Y él manifestó que previo a iniciar ser él el vicepresidente tuvieron una comunicación con Francisco Flores. Y él manifestó que en esa comunicación acordaron que se le iba a entregar un sobresueldo o, como él lo manifestó, algo extra, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿a usted no se le hicieron esos ofrecimientos? Le confieso que si bien he estado atenta a todas las comisiones, esta mañana yo me estaba preparando para venir aquí ante ustedes y no estuve atento del todo a todos los detalles del licenciado Quintanilla. Si me puede reformular la pregunta, por favor. La pregunta va encaminada así al momento que usted la llamaron para que formara parte del gabinete. No le hicieron ninguna propuesta con respecto al sobresueldo, viendo en el caso que usted era una persona muy capaz, con mucha trayectoria y que tenía económicamente el trabajo donde estaba usted era bastante viable en cuanto a la parte económica. ¿No le hicieron a usted ningún ofertamiento? No, diputado, porque como dije hace un momento, el pago en el Seguro Social es un pago muy bueno, aceptable. De hecho, había tantas huelgas en el Seguro Social siempre para pedir aumento que fue uno de los temas que yo denuncié porque no era posible que siguiera subiendo los salarios en el Seguro Social de la manera que estaba sin que se atendiera a los pacientes del Seguro Social como se lo merecían. Muy bien. Y además, si me permite, presidente. Creo que me contestó. Solo quería acotar lo último. Okay. Sí, es que también muy breve. Y yo quiero decir también que a diferencia tal vez de otros funcionarios públicos, yo no soy la que contribuye en mi casa lo principal. O sea, lo principal lo contribuye mi esposo, ¿no? Que siempre ha tenido un trabajo excelente, ingresos excelentes, y lo mío pues era para mí. Yo podía decidir qué hacía con eso. Gracias, señora. Muchas gracias. Sigo con el interrogatorio entonces. ¿Conoció usted en qué momento se daba algún apoyo institucional a otras entes de gobierno, a otras que forman parte del Estado? Perdón, ¿se refiere en el Seguro Social? ¿Se refiere en...? ¿Usted como funcionaria no se dio cuenta en aquel momento si se daba algún apoyo institucional de parte del Ejecutivo hacia otro órgano de gobierno? ¿Se refiere en el Seguro Social o en la vicepresidencia o en qué momento? Al Ejecutivo como tal, ¿no daba ningún apoyo institucional hacia otros entes de gobierno? No, diputada, no me he dado cuenta. Gracias. O no era tomada en cuenta, no me comentaban nada de eso, no era mi función. Gracias. Muy bien. Fue mi persona quien le hizo las preguntas a lo que fue el expresidente Antonio Saca y él manifestó de forma clara lo siguiente. Yo quiero por favor a pedirle a todo el equipo de audio me pueda apoyar con respecto a lo que manifestó con respecto a la señora Quintanilla. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un Ana Vilma de Escobar también tuvo sobresueldo. Sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. Durante los 5 años. Sí, señor. Ok. Él manifestó, si gusta lo ponemos nuevamente, porque creo que sí. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un Ana Vilma de Escobar también tuvo sobresueldo. Sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. Durante los 5 años. Sí, señor. El presidente Antonio Saca manifestó que usted recibía sobresueldo. ¿Quién nos miente en esta comisión? ¿Nos miente el señor Antonio Saca o nos miente usted? Presidente. ¿A qué palabra le da validez usted? Porque pareciera que le da más validez a la palabra yo le hice la pregunta. del expresidente. Yo le es importante respondo. que usted me responda, ¿verdad?, a la pregunta que yo le estoy haciendo. Con una ¿quién nos miente?
en esta comisión. Pues eso es algo, aquí estamos en esta comisión precisamente para encontrar la verdad. Y yo le decía, pareciera que usted le da más validez a la palabra del expresidente Saca que a la mía, que he sido una funcionaria capaz, con experiencia, trabajadora, que nunca he sido corrupta y que he trabajado muy duro para mi país. Perdón, no, señora Escobar, él no ha hecho una valoración, ¿verdad? Él por eso precisamente le está preguntando a usted si usted considera que él mintió o usted está mintiendo. Por eso lo que él busca es una manifestación clara de parte suya, donde muestre una posición en relación a la pregunta que él le hizo. Yo creo que precisamente estamos en la comisión para la búsqueda de la verdad. Claro. Precisamente por eso le hizo la pregunta, para poder explorar la posición, ¿verdad? No solo del señor Saca, sino la posición suya, ¿verdad? Repita la pregunta, por favor. Se la voy a cambiar, se la voy a reformular. Usted puede negar claramente, contundentemente, que el señor Saca está mintiendo en esta comisión. Si me permite reiterar lo que dije al inicio de mi presentación. Dije que he jurado ante esta honorable comisión decir la verdad en lo que me fuera preguntado y que como persona acostumbrada a cumplir con lo que juro, que así lo hice. Y además, también afirmé ante esta honorable comisión especial que durante mi gestión, aparte del salario que por ley correspondía al cargo y que se reflejó en los presupuestos generales del Estado correspondientes a cada año, no recibí en carácter personal ninguna suma de dinero procedente de fondos públicos destinada a complementar mi salario ni en ningún otro concepto para mi beneficio personal. Y pediría, presidente, que también esto que acabo de decir se repita, porque así como se ha repetido lo que dice el presidente Saca, entonces repitamos también lo que yo acabo de decir para que estemos Uno a uno. lo escuche bien Okay. lo que he dicho. ¿Tiene algún motivo entonces el presidente Saca para venir a mentir a esta comisión? ¿Tiene algo contra usted para que le involucre en esta clase de situaciones? Desconozco. Lo único que de boca de él también dijo es que tiene una responsabilidad civil en concreto que debe resolver y tiene montos que descargar de lo que él Perdón. me pregunta. Lo que pasa es que lo que quisiera que entendiera es que cuando el expresidente Saca da una afirmación, no lo hace en términos generales, ¿verdad?, sino que lo hace en relación a su persona. Entonces, por eso es que es bien importante, porque la labor de nosotros, tal como lo expresamos, es encontrar la verdad. Y no estamos asumiendo nada, sino precisamente por eso le estamos dando el derecho de respuesta a usted y de posición en relación a lo que él expresó. Entonces, porque él no lo expresó de manera general, lo expresó en relación a Ana Vilma de Escobar. Entonces, la pregunta es, ¿mintió el expresidente Saca cuando afirmó que usted recibía sobresueldos mensuales? Eso es lo que nos interesa, ¿sí o no? Porque él lo hizo en relación a su persona. Gracias. Bueno, yo creo que es muy importante lo que les expresé desde un inicio. La Vicepresidencia de la República es una entidad adscrita a la Presidencia de la República y no tiene absolutamente ningún presupuesto. Todos los fondos que se reciben en la Vicepresidencia de la República provienen de la Presidencia. No sé
a qué tanto conocía todo el teje y maneje de la vicepresidencia, el presidente de la República, pero sí le puedo decir que puede ser que él considere que se fondeaba la vicepresidencia de la República. Sí se hacía desde Le voy a desde hacer más casa sencilla la presidencial. pregunta. Le voy a hacer bien sencilla la pregunta. Le voy a pedir que por favor usted me responda con un sí o con un no. Sencillo, con un sí o con un no. ¿Antonio Saca mintió ante esta comisión, sí o no? Pregúnteselo a él. Reitero, ¿usted nos está mintiendo en esta comisión, sí o no? No. Muy bien. Pero no solamente él manifestó que usted también recibió sobresueldos, sino que también el secretario manifestó que también usted había recibido sobresueldos. No me mencionó. Él manifestó que se habían entregado sobresueldos a todas las personas que habían estado en el gobierno anterior, y el gobierno anterior también había sido parte de usted, siendo la vicepresidenta. No me mencionó. Pero manifestó que se había entregado para todas las personas que estaban en el gobierno, y manifestó, usted formando parte del gobierno, lógicamente también manifestó que sí entregó para con usted. Si me permite, Ok, pero bueno, diputado Coto, yo le puedo quizás dar... para que quede, cuando le pregunten, usted por favor asuma que tiene la palabra para responder. Oye, gracias. muy bien. Gracias. Mire, él no solamente mencionó que todos habían recibido sobresueldos, sino que también presentó cierta documentación. Y dentro de la documentación que presentó, también presentó un recibo donde se le había hecho entrega a usted de $10,000 mensuales, mismo que le voy a hacer llegar juntamente con otros que nos van a hacer llegar en este momento. Pero quizás antes de que se le haga llegar, yo quisiera reiterarle la pregunta para darle el derecho a usted. ¿Recibió usted sobresueldo? No, presidente. Ok, gracias. Perdone, ¿recibió usted otra clase de contraprestación económica, cualesquiera que fuera su nombre? No, diputado Coto. Muy bien. Ahora sí, le voy a hacer llegar, y vamos a hacer llegar también otro recibo, ¿verdad? Este recibo es por el valor de $10,000, pero yo le voy a pedir, por favor, usted me haga gran favor de poder leerlo. Sin firma. Recibos como estos he visto también en las redes sociales. ¿Usted le daría valor? ¿Me permite, presidente, que le pregunte al diputado Coto? Yo entiendo... Las preguntas, perdón, las preguntas realmente las hacemos nosotros. Ah, perdón. Por favor, gracias. ¿Entonces es una acotación? Sí, Reitero, solo que él tiene algo ahorita. Reitero, entonces, la documentación prestada por él, que también está en un proceso judicial, ¿puede usted decir categóricamente que es falsa entonces? No, le consulto. ¿Puede usted este es decir un recibo sin categóricamente que es firma. falsa? Pues yo no sé qué valor le da usted a un recibo sin firma. Les pido que usted me pueda decir si para usted la documentación con respecto a ese recibo es falsa, sí o no. Diputado Coto, yo voy a responderle sobre este recibo que usted me está presentando, que es un recibo sin firma. ¿Me podría hacer el favor de leerlo, por favor? ¿Lo desea leer usted? Hágame el favor de leerlo. ¿No lo quiere leer? ¿Por qué teme leerlo? Por favor, solo leerlo, si es tan amable. Gracias. No creo que sea apropiado que yo lea un recibo que no tiene firma. Agréguele que no tiene firma la parte final, pero solo está requiriendo que lo lea, nada más. No deseo. Permítame, lo voy a leer yo entonces. Gracias. Está bien, Gracias. perfecto. Dice, diputado, por $10,000
recibí de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República la cantidad de $10,000 en concepto de bonificación especial correspondiente al mes de diciembre del corriente año. Y está fechado San Salvador, 21 de diciembre del 2007. Señora Vicepresidenta, dice. Debo manifestar que tiene que la veo como molesta y no es la intención de esta comisión. Simplemente la intención es de que usted colabore con lo que se le está preguntando y se le está consultando. No se preocupe por mí. Gracias. Ahora, voy con las Quisiera preguntas. solo agregar algo, diputado, por favor. Quisiera que entendiera algo, señora de Escobar, por favor. Dentro de la investigación que hacemos, solo quisiera que entendiera eso. Nosotros recibimos varios recibos, unos con firma, otros sin firma, pero la obligación nuestra es precisamente preguntar por esa documentación para sacar una conclusión. Cuando él le aborda la parte del recibo, independientemente no tenga firma o tenga firma, lo que el diputado está tratando de hacer es una labor investigativa para poder obtener los elementos de juicio de parte suya y tomar una posición. Entonces, él no ha firmado nada, más bien le ha preguntado. Gracias. Tiene la palabra, diputado. Presidente, ¿puedo? Solo, perdón. Quería contestar algo. ¿Tengo la palabra? Tiene la palabra. Muchas gracias, diputado Castillo. Yo quisiera decirle a la comisión, y verdaderamente agradezco esta oportunidad, que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia auditó todos mis movimientos bancarios, mejor dicho, de todo mi patrimonio familiar, no durante un periodo mientras fui vicepresidenta, sino desde el 1 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2016. En ese examen se revisan ingresos, se revisan egresos, se revisan gastos, se revisan bienes muebles e inmuebles, se revisan valores, se revisan acciones, se revisan movimientos bancarios y de tarjetas de crédito y se revisan declaraciones tributarias. Este ejercicio con el que todo el mundo se permite opinar, y no lo digo por usted, diputado, sino por lo que veo en los medios, es un ejercicio riguroso, complicado, donde a cada funcionario público le tiene que pegar al centavo su contabilidad. No es que usted aproxima, no es que usted dice, yo creo que... No, usted le tiene que pegar al centavo. Cualquier cosa que usted crea, ahí aparece todo. Y en mi declaración de probidad no hay ningún ingreso ilícito que yo no pueda justificar o ninguno de mis familiares. Entonces, esa documentación, solo para terminar, esa documentación, es que quiero dejar claridad sobre el punto, esa documentación me tomó 3 meses elaborarla, no me levanté de la silla donde estaba, ni siquiera tenía tiempo para comer y plasmé mi respuesta en más de 1.900 folios. Y la Corte Suprema de Justicia, al final, antes de que se fueran, yo creo que eso fue hace unos año y medio, determinó que no existe ningún indicio de que haya habido algún ingreso de origen ilícito y que no existió enriquecimiento ilícito de mi patrimonio. Entonces, desgraciadamente, diputado, con mucha facilidad, los temas y la discusión del tema de probidad se pasa en los periódicos, se lee sin haber llegado a una resolución final. Y yo les recomiendo, si me lo permiten, a cada uno de los funcionarios públicos que está sentado en esta mesa, que guarden sus papeles.
guarden sus comprobantes, porque después tienen que dar cuentas de absolutamente todo. Ahora, conste, es obligación de cada funcionario público dar cuentas. Muchas gracias. En la medida que se lo requiera Muchas las autoridades correspondientes. Le voy a así hacer las como lo últimas hice. preguntas, por Sí. favor. Gracias. Su declaración de probidad, usted ha mencionado que se hizo una auditoría extensa y muy buena, muy bien hecha, ¿verdad? Como debe ser. Exacto. Entonces usted manifestó que todos sus ingresos son lícitos. Es así, ¿verdad? Correcto. Sí. No, yo no. La Corte Suprema de Justicia. Determinó que son lícitos. Significa La que, Corte Suprema de significa Justicia en que pleno. los sobresueldos para usted son ilícitos. Yo Porque no he si no dicho estuviera, eso. estuviera reflejado en su dictamen de probidad, ¿verdad? Perdón, no En le su entiendo examen, la bueno, pregunta. se lo voy a volver a hacer. En su examen de probidad, ¿existen sobresueldos? Disculpe, diputado Coto, yo entiendo lo que me está preguntando, pero creo que no está escuchando lo que le acabo de decir. Solo le consulto, ¿verdad? No, Nuevamente, no he terminado, en su porque- examen de probidad, ¿existen sobresueldos? Sí. Categóricamente no. Significa entonces que los sobresueldos para usted son ilícitos. Esa es otra pregunta. Esa Se es la- otra pregunta. Usted me ha respóndame, por preguntado, favor. sí, usted me ha preguntado, ¿cuál de las dos preguntas? La segunda pregunta. Para usted, entonces, los sobresueldos son ilícitos. Yo, como le dije, no recibí sobresueldos y no he venido a esta comisión a determinar la licitud o la ilicitud. No me corresponde. Si fuesen lícitos, usted lo hubiera presentado en su examen de probidad, ¿verdad? No es una... No le voy a dar una respuesta a eso. Yo ya le dije que mi examen de probidad fue absolutamente riguroso. Quiero agregar que estas no son situaciones así que se hacen fácilmente. A la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia le tardó 1 año investigarme. 1 año. Le revisan absolutamente todo: ingresos, egresos, gastos, bienes muebles, inmuebles, valores, acciones, movimientos bancarios, tarjetas de crédito, declaraciones tributarias, todo. Todo, todo, todo. Nunca vi que la sección de... quiero agregar, yo nunca cuadré, yo viajé y tengo mis acuerdos de todo lo que me fue entregado, etcétera, en misiones oficiales. Yo nunca cuadré mi declaración de mi auditoría de probidad o mi respuesta a probidad, nunca la cuadré con viáticos, porque los viáticos no son ingresos. Así lo dice la ley. La ley dice, hay muchos funcionarios que cuadran sus ingresos, es que mire que yo recibí viáticos. Eso no es la manera de cuadrar un Gracias. ingreso, un examen Gracias. de probidad. Entonces yo lo cuadré sin jamás tomar en cuenta viáticos ni ninguna otra cosa. Gracias, Así que muy fina. quiero decirle que la Corte Suprema de Justicia en pleno Gracias. me exoneró de cualquier responsabilidad de enriquecimiento ilícito. Y respondiendo a lo que usde decía, Gracias. no Vaya. encontró Hoy es importante absolutamente, mencionar algo. no he terminado, no encontró Hable. absolutamente ningún fondo ilícito o sobresueldos en mi declaración de probidad. Gracias. En los gobiernos de Francisco Flores hubieron sobresueldos. Lo dijo el señor Quintanilla. En los gobiernos de Tony Saca hubieron sobresueldos. Lo han manifestado el expresidente y también su secretario privado. ¿Y usted, por qué debemos creerle a usted que efectivamente no recibió usted un sobresueldo? Yo creo que usted está aquí para buscar la verdad. Y la pregunta, bueno, está bien, pero ¿y por qué no le pregunta a las personas que le han dicho que sí recibía? Busque la verdad también ahí. No me va a responder la pregunta. ¿Por Si qué me la debemos quiere creerle a reformular. usted
y si en todos los otros gobiernos han dicho que es recibido, solo usted dice que no. Es la única que dice que no ha recibido sobresueldo. Bueno, tal vez porque no lo necesitaba. Ok, gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Rebeca Santos. Partiendo de su última respuesta, señora Ana Vilma, cuando usted fue invitada a ser la directora del IS, ¿a qué se dedicaba? A ver. Recién había terminado de trabajar durante 10 años en AID, promoviendo exportaciones, inversión, desarrollo económico, particularmente enfocado en la generación de empleo para los salvadoreños. Después de eso, me fui a la banca a trabajar en una gerencia de planificación en la banca durante 1 año y medio, y estaba ahí en la banca cuando me solicitaron que me uniera al gabinete. ¿Su ingreso mensual en ese momento habrá sido aproximadamente de cuánto? ¿En qué momento? Antes de ser nombrada directora del IS. Era más o menos lo que recibía en USAID, en AID. ¿Aproximadamente en cantidad? Unos 30,000 colones, 25,000, 30,000 colones. Ok. Cuando usted fue llamada a ser directora del IS, que menciona que ya era un salario bonito, ¿se refiere a que compensaba lo que ganaba antes a lo que iba a ganar en ese momento? ¿Es así? Cualquier compensación que yo necesitara me la daba mi marido con su salario, con su ingreso. ¿A eso se refiere de que no necesitaba usted recibir ningún otro tipo de ingreso? Podría decir que sí. Cuando usted entra y es directora del IS, como una persona ya funcionaria del gobierno, ¿tenía como conocimiento en ese momento para qué se utilizaban los gastos reservados de la Presidencia de la República? Le confieso, diputada, que era la primera vez que yo me acercaba al gobierno y que realmente tenía desconocimiento de cómo funcionaba. Aproximadamente, dice usted que estuvo de los periodos del 99 al 2001 Correcto. como directora del IS. Correcto. Fueron correcto. aproximadamente 2 años. 2 años. En esos 2 años conoció más de la administración pública. Claro que sí, conocí más de la política, conocí más de las huelgas, conocí el funcionamiento del gobierno, digamos, lo que puede llegar uno a aprender en un par de años. Hablando de huelgas, en ese momento es que se daban esos rumores de las marchas blancas y todo eso. Recuerdo que se daban en ese momento. ¿A esa huelga se refiere, señora? A las huelgas en general que habían en el gobierno, porque antes había muchos sindicatos que hacían huelgas. Ahora no las vemos, pero antes habían. Sí, recuerdo haber leído rumores sobre que en ese momento se quería privatizar el IS, pero eran rumores nada más. Cuando usted ya es invitada a ser vicepresidenta de la República, ya tenía más conocimiento en la política, ya tenía más conocimiento de la administración pública, y para ese momento sí ya sabía que existían gastos reservados en la presidencia. ¿Sí? En ese momento yo había estado en la administración pública 2 años, y la respuesta es no, diputada, no conocía. Cuando se negociaba el traspaso de mando, como todos los demás expresidentes lo han dicho, existían los gastos reservados, la manera en la que funcionaba, y cuando entraba uno, le enseñaba al otro, le explicaba cómo se hacía, mencionaban los sobresueldos y aquellas retribuciones que se le daba a los funcionarios por la buena labor que realizaban. ¿Tampoco conocía usted de ese funcionamiento? Categóricamente no, diputada, no conocía. Usted
usted en algún momento fue candidata a presidenta de la República, ¿es cierto? No me dejaron. Por el Partido Arena. No me dejaron. ¿Quién no la dejó, señora? Digamos que ese no es un tema de que esta comisión está aquí para investigar. Además es anecdótico, lo encontrarían ustedes hasta agradable de escuchar y creo que en otra ocasión con mucho gusto les puedo comentar en eso tomándonos un café, pero en esta comisión siento que estaría entrando yo en un tema que está fuera de lo que... Ella Fueron- la diputada está tratando, nuevamente, señora Escobar, con todo respeto, la diputada está tratando de hacer una navegación dentro de las preguntas que hace para poder llegar a un punto. Me gustaría que nos acompañara y nos apoyara para poder responderla a la diputada, por favor. Cuando usted dice que no la dejaron es que no ganó las elecciones internas de su partido para ser Correcto. candidata. Ok. ¿Nunca recibió dinero de parte de Arena, de quien fuera funcionario en ese momento, para financiar de alguna manera esa campaña interna? No, diputada. Ok. Cuando usted fue nombrada vicepresidenta, se sentó con el presidente, su presidente, Antonio Saca, y le expresó en qué quería usted trabajar. ¿Puedo responder, presidente? Por favor, cada vez que ella le haga un cuestionamiento, si es tan amable de responder. Esta era, y presidente, yo le agradezco que su amabilidad en explicarme y de ninguna manera estoy queriendo no colaborar, al contrario, tal vez no había entendido qué es lo que la diputada estaba haciendo. Con mucho gusto. Quizás déjeme hacerle un parangón. Mire, esta comisión, si bien es cierto, estamos sentados ahorita acá, hemos realizado una parte investigativa y tenemos elementos de juicio que no determinan una posición porque necesitamos su posición al respecto. Hay personas que han dado ciertos testimonios verbales, entonces la diputada está tratando de encontrar la verdad, para lo cual estamos acá, bajo las preguntas que está haciendo. Gracias. Le agradezco. ¿Tenía conocimiento usted en ese momento, cuando se sentaron con su presidente, Elías Antonio Saca, de su partido, le habló sobre el trabajo que quería realizar usted desde la vicepresidencia? El vicepresidente de la República tiene un rol supletorio en la Constitución y podría quedarse en casa y solamente si tuviera que suplir al presidente llegar a ejercer funciones. De lo contrario, podría quedarse en casa. Y yo le manifesté al presidente Saca que si iba a ir de vicepresidenta, yo no podía estar sin hacer nada, porque no estaba acostumbrada, porque siempre había trabajado y pensaba que había mucho que se podía hacer. Y él me dijo, el tema social lo voy a ver yo, el tema de mujer lo va a ver mi esposa. ¿Tú qué puedes hacer? Entonces yo dije, yo tengo 10 años de experiencia en el trabajo de promoción de exportaciones e inversión. Soy economista, hablo 3 idiomas y he trabajado en generación de empleo y me parece que en eso es en lo que yo podría trabajar. Y yo creo que la función de Proesa y Exporta, que era también la oficina del vicepresidente, creo que me cayó como anillo al dedo. En esa conversación, señora Ana Vilma, él expresó cuál iba a ser su salario nominal.
No, diputada, no creo que ¿No él era sabía importante eso. para usted en ese momento saber cuánto iba a ganar? No creo que él supiera esos detalles. Sin saber usted cuál iba a ser su salario, habiendo dicho antes que ya era bonito el DELIS, ¿no le dio curiosidad de saber qué tan bonito podría ser su salario como vicepresidenta? Yo creo que al igual de la mayoría de los que están aquí sentados, no se viene a ocupar un cargo público por la remuneración. Se hace por servicio, se hace por todo lo que uno que tiene que dar. Y además, habiendo sido yo una persona que he tenido oportunidades, creo que hay que retribuir y dar también al pueblo salvadoreño que merece que también trabajemos duro por resolverle sus problemas. ¿Podría decir usted que tenía una muy buena relación con su presidente Antonio Saca? Le respondería, diputada, que él era muy cortés conmigo, siempre lo fue. Y también, como lo dije al inicio, yo le agradezco a él que sin conocerme me haya llevado como candidata a vicepresidenta de la República. Y también le agradezco que me haya permitido, me haya encomendado que yo trabajara en un campo que yo conocía perfectamente. Pero de decir que tuve cercanía con él o que pertenecía a su círculo íntimo, no, diputada. ¿Cuál era su relación con el secretario privado del presidente Elías Antonio Saca en su gobierno? La verdad, ninguna. ¿Nunca se veía con él ni se reunía con él? La respuesta es no, diputada. No tenía ninguna razón. No hay... bueno, yo creo que ustedes conocerán, hubo una ocasión en que yo regresé de una vacación y allí donde había una puerta había una pared que estaba construida, ¿no? Y yo creo que era un mensaje, no pase, ¿verdad? O manténgase en su área. Y como digo, yo me dediqué siempre a hacer mi tarea, de buscar, hacer lo que sabía hacer. Yo no pasaba en Casa Presidencial, pasaba en las oficinas de Proesa y Exporta. Allí estaba yo asentada, allí estaba la gente que trabajaba conmigo. Esa era mi función principal. Creo que tuve logros extraordinarios en el tema de la inversión. Fueron más de $1.000 millones de inversión los que trajimos aquí al país. Creo que se impulsaron también muchos proyectos importantísimos para generar empleo. Más adelante tal vez tengo la oportunidad de comentarles. Y si hubiéramos tenido el apoyo que necesitábamos, hubiéramos podido también concesionar Puerto La Unión y no hubieran sido solamente $1.000 millones de inversión, sino quizás muchísimo más. Yo me dediqué a mi trabajo, tenía un trabajo específico, duro, que exigía mucho de mí, tenía que viajar bastante. Le agradezco también a mi esposo que haya sido lo suficientemente abierto para que yo pudiera hacer este trabajo como quería, y le agrego también que él nunca me acompañó en ninguno de mis viajes, porque era un trabajo tan riguroso lo que hacíamos. Cuando me tocó ir a Río de Janeiro, donde creo que cualquiera diría, vamos a Río de Janeiro y vámonos a la playa, fui 2 veces sin bajar jamás, sin salir del hotel, porque tenía que preparar los discursos que tenía que dar a los inversionistas que íbamos a ver en ese momento. Soy muy trabajadora, diputada, y yo me concentré en lo que tenía que hacer. Aparte de trabajadora, ha manifestado que siempre trabajó bajo límite de la ley. Jamás hizo nada ilícito durante su función pública, señora Ana Vilma. Nunca. Partiendo de eso y de lo que usted ha manifestado en cuanto a que nunca recibió dinero que no fuera su salario,
usted considera que cada quien debe responder por sus actos, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. El señor Elías Antonio Saca manifestó que usted recibía sobresueldos. Para usted, él debería de responder por sus actos según mienta o no, ¿verdad? Correcto. Pero usted, el pueblo salvadoreño, está observándonos y por honor a su verdad y a su transparencia, podría negar categóricamente y con seguridad que el señor Elías Antonio Saca miente. Lo que le puedo decir categóricamente es que no recibí sobresueldos. Eso significa que sí miente. Creo que ya le respondí la pregunta, diputada. Usted no nos está mintiendo en esta comisión. No, diputada. Usted tiene conocimiento, y me imagino que por ser vicepresidenta conocía a todo el gabinete de gobierno de su administración como vicepresidenta. Por ejemplo, usted conoce, en ese momento se relacionaba de alguna manera con el señor Luis Mario Rodríguez Rodríguez, con la señora María Eugenia Chacón de Peñate, con el señor Charlet. De alguna manera, aunque usted manifiesta que no era la mejor relación, era el secretario privado del presidente. Y todos estos nombres que le menciono son familiares para usted. Los conozco. No tenía ningún tipo de relación con ellos en cuanto a reuniones, participación dentro de la función pública que tenían como funcionarios. Lo veía en los consejos de ministros. En estos consejos de ministros, y a pesar de que siendo una mujer tan trabajadora, obviamente para poder tener un resultado como el que quería, tenía o debía tener un apoyo institucional de todo su gobierno, ¿no es cierto? No, diputada. Sola lo podía hacer. Tenía una Comisión Nacional de Exportaciones e Inversión, donde tenía ahí más de 80 personas trabajando precisamente para el esfuerzo de atracción de inversiones y de promoción de exportaciones. De ninguna manera. Creo que haría yo muy mal de no hacer un reconocimiento a la labor extraordinaria de todas las personas que laboraron conmigo promoviendo inversión y promoviendo las exportaciones. Pero no veo yo qué haría un secretario en Casa Presidencial el tema de promover exportaciones. Durante sus 5 años de gobierno, ¿usted no supo jamás para qué se usaban los gastos reservados? No, diputada. ¿No fue de su incumbencia? Bueno, yo quizás no me he expresado con toda la claridad. Mi trabajo era atraer inversión y promover exportaciones. Y gran parte de mi tiempo yo tenía que salir y hacer viajes para poder atraer. Y de hecho, quiero decir también que en los medios pueden ustedes encontrar el resultado de mi trabajo, porque fuimos, y no puedo hablar que solo yo lo hice, al contrario, todos mis colaboradores fueron excelentes personas y estaban entrenados para hacer ese trabajo. No es un trabajo que usted contrata a cualquier persona y ya llega a hacer ese esfuerzo. Y además, lo que sí puedo decir, que había un trabajo, yo lo considero un trabajo extraordinario de parte del gabinete, era en impulsar la competitividad del país. Por eso empecé mencionando, para poder atraer inversión es necesario que el país esté estable, que el país sea competitivo, que el país ofrezca a los inversionistas las garantías, la seguridad jurídica para que deseen establecerse acá. Y eso en cuanto inicié dando lectura a mi declaración, en ese momento dije que llegamos a ser el tercer país más competitivo de América Latina de acuerdo al Foro Económico Mundial, que redujimos la pobreza entre 1992 y del 2007 de 60 a 30 puntos, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
que las calificadoras de riesgo, particularmente Moody's, nos daban grado de inversión y solamente Chile, México y El Salvador lo tenían, y que El Salvador se convirtió en beneficiario de los fondos del milenio precisamente por esa competitividad. Entonces, allí sí, la colaboración de los ministros y de todo el gabinete era fundamental para que pudiéramos tener esa base de país. Por lo demás, no trabajaba yo con el gabinete, sino era exclusivamente con los equipos que yo ya tenía montados para poder desarrollar la función que yo, de hecho, ya conocía desde antes. ¿Qué opina usted sobre varios colegas suyos que fueron funcionarios en su momento, que han declarado, incluso algunos ante sede fiscal, haber recibido sobresueldos, que expresamente lo han manifestado de manera pública, que pertenecieron a su partido? ¿Qué piensa usted sobre eso? Desconozco esas declaraciones, diputada. ¿En ningún lugar ha escuchado a alguien de sus funcionarios que la acompañaron que aceptaron sobresueldos? No, diputada. Ok. Perdón. Estas personas... Perdón. Sí, presidente. Para poder entender algo, ¿no sabía usted que se otorgaban sobresueldos en el gobierno del expresidente? No tenía por qué conocerlo, presidente. Bueno, quiero entender algo. De hecho, el listado que presentó el secretario privado del expresidente Saca es increíblemente largo. O sea, podemos encontrar ahí muchos funcionarios. Entonces, y le hago la pregunta para entender, siendo usted vicepresidenta de ese gobierno, ¿verdad? No escuchó, no estaba enterada como vicepresidenta que en la administración del presidente, bueno, habiendo ya afirmado el presidente que dio sobresueldo, habiendo afirmado el secretario privado, siendo una lista inmensamente larga, quiero entender que usted conocía o no conocía que se otorgaban sobresueldo, independientemente usted lo haya recibido o no. Era de su conocimiento que en el gobierno del expresidente, siendo vicepresidenta y teniendo todas las funciones que usted ha expresado acá, ¿desconocía o conocía que se entregaban sobresueldo? Desconocía, presidente. Y le voy a comentar lo que siempre me dijo mi marido cuando iba a convertirme en vicepresidenta. Sos la segunda a bordo, pero no sos la segunda al mando. Tenelo claro, me dijo, para que no tengas problemas. Y yo sabía que mi tarea era una específica y que lo demás no era nada de que yo no era jefa de los ministros, yo no era la confidente ni del círculo íntimo del presidente, no era mi tarea. Y yo sinceramente estuve muy feliz con la tarea que se me encomendó de atraer inversiones y promover exportaciones, y además con el equipo tan capaz que tuve para impulsar ese esfuerzo. Pero entiendo que dentro de sus funciones, de alguna manera usted pretendía que se ejerciera un buen gobierno. O sea, digo, porque al ser alguien vicepresidente, obviamente conlleva la responsabilidad también, aunque no esté al mando, sino de poder de alguna manera influenciar que en ese gobierno, siendo vicepresidente, se ejerza un buen gobierno. Entonces eso implica, dentro de la funcionabilidad, la responsabilidad de estar atenta. Entonces, de nuevo, al ser el listado inmensamente grande de exfuncionarios que recibían sobresueldo, y dentro de esa responsabilidad suya como vicepresidenta, ¿no se daba cuenta usted de estos sobresueldos? Presidente, le respondo con toda la sinceridad y bajo juramento. Yo, cuando platicaba con los salvadoreños, lo que más quieren los salvadoreños es empleo. Y yo siento que mi aporte, porque lo que logramos en ese momento fue más de 35,000 empleos, fue precisamente
la contribución que yo hice. Y lo que se logró de inversión extranjera, de atracción, fue precisamente 1.047 millones de dólares en inversión extranjera. Esa fue mi contribución. No se dio a conocer, quizás como debía darse a conocer, porque muchos, tal vez, personas no me conocen por los logros que tuve, sino por los ataques que he tenido. No se dio a conocer porque muchas veces en un gabinete se invisibiliza a algunas personas. Y eso, pues, es una realidad en la política. Que yo diga, me siento mal por eso, no, si yo me dediqué a hacer mi trabajo. Y además tenía una persona que constantemente me llamaba al orden y que me hacía ver que era mi esposo. Mi esposo me decía, haz tu trabajo y ya, ¿verdad? Entonces, no, yo no anduve yo pendiente de cómo se manejaba algo, no era mi incumbencia, no me correspondía, no lo hubieran compartido conmigo y yo no era parte del círculo íntimo. ¿Por qué? ¿Porque les cayera mal? No, simplemente porque no era. ¿Quién, según usted, la invisibilizaba? No, ¿El presidente? No. ¿Quién? Me refiero... Esa es una manera general de decir, creo que cualquier persona que tenga, o cualquier equipo, porque repito que no fue una persona la que salía a buscar inversión, sino que esto lo hice con un equipo, ese esfuerzo es para darlo a conocer mucho más. Yo estoy segura que muchos de ustedes nunca habían oído hablar de lo que traje en empleos. Y yo siempre dije, yo no dejé un monumento al Salvador del mundo, no dejé bancas en los parques, pero lo que sí dejé fue empleos para los salvadoreños, ¿verdad? Y atracción de inversión extranjera. Podría decirse entonces que no tenía una buena relación con el presidente Saca, le delegó solamente esa función y en nada más que eso se involucró durante los 5 años en los que representaba, según usted, al pueblo salvadoreño. Correcto, diputada, usted lo ha dicho. Cuando usted habló inicialmente... Era una labor inmensa. Cuando usted habló inicialmente que se quería dedicar al trabajo para poder ayudarle a los más necesitados, a los pobres, ¿considera que desde solamente esa función logró su propósito? Diputada, con el empleo es precisamente como se sale adelante. La gente lo que pide, tiene que salir allá afuera a hablar con la gente. La gente lo que le va a decir es, necesito un empleo, quiero trabajo. Y eso es lo que yo tenía la capacidad de darles. Para finalizar, señora Ana Vilma, mi intervención, ¿cuál es su opinión acerca de los sobresueldos? Porque usted acaba de mencionar que esta comisión habla simple y sencillamente de los sobresueldos. ¿Cuál es su opinión personal sobre los sobresueldos? No, diputada, yo no he dicho que esta comisión habla de eso. Yo he dicho que me citaron para ese tema. Hablando de ese tema, ¿qué piensa de los sobresueldos? Lo que pienso, diputada, con mucho respeto, es que dado que no lo recibí, creo que no me compete a mí hablar sobre la licitud o la ilicitud. Pero usted representó, claro, usted representó un gobierno, era la fórmula de su presidente, de su partido en ese momento. Si está citada esta comisión es precisamente porque nosotros estamos investigando los sobresueldos que se entregaron durante tantos años, que para su caso estuvo 5 años ahí. Es imposible que usted no pueda emitir una opinión acerca de los sobresueldos, no porque usted los reciba o no, sino que el partido que usted representaba, los funcionarios del gobierno que usted representaba, y podríamos mencionar nombre por nombre, cantidad por cantidad, declaraciones ante sede fiscal, declaraciones públicas ante medios de comunicación, recibían sobresueldos. Y usted no lo recibió jamás, nada más que solamente su salario. Entonces es importante escuchar la opinión
de la única persona del gobierno de Elías Antonio Saca que no recibió sobresueldos. Es importante para el pueblo salvadoreño escuchar la opinión que usted tiene sobre los sobresueldos, aunque usted no lo recibiera. Creo que con mayor fluidez, con mayor moral y con mayor visibilidad usted puede enmarcar cuál es su opinión acerca de los sobresueldos. La comprendo, diputada. La he escuchado con mucha claridad y con mucho respeto. Sé que es una diputada acuciosa, pero lo que he dicho también, que dado que no recibí sobresueldos, no pienso que es... No veo por qué tengo que dar una opinión sobre la licitud o la ilicitud. Yo creo que está habiendo un debate tan fuerte allá afuera. Cuando salgan ustedes de esta comisión se van a dar cuenta de que hay mucha gente a favor, hay mucha gente en contra. Entonces, creo que allí es donde usted puede tal vez escuchar. Mi opinión creo que es irrelevante en este momento. ¿Qué piensa usted del trabajo que hizo el presidente Elías Antonio Saca en lo que a usted no le competía, pero a favor del pueblo salvadoreño? Permítame que le diga. Tony Saca, que fue un hombre que se hizo a sí mismo, pudo haber sido el mejor presidente de este país, porque era un hombre que empezó humilde, trabajador, inteligente, comunicador, cercano a la gente, pero en un momento dado no sé qué le pasó, ¿verdad? Pero que pudo haber sido el mejor presidente, pudo. Y yo creo que cuando alguien tiene la oportunidad de servir al país, la oportunidad de transformar un país, la oportunidad de poner sus capacidades al servicio del pueblo salvadoreño, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, diputada... Usted me acaba de dar una opinión sobre algo que usted no hizo. Lo hizo el presidente Elías Antonio Saca. ¿Por qué no puede hablarme entonces sobre los sobresueldos? Si usted me dice, no lo puedo hablar porque yo no los recibí, pero usted me acaba de hablar de algo que usted no hizo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no nos cuenta qué piensa de los sobresueldos, señora Ana Vilma? Me cae bien, diputada, pero no le voy a dar una opinión. Yo creo que dado me parece muy acuciosa, dado la discusión, digamos, que se está dando allá afuera sobre el tema de los sobresueldos. Yo creo que es interesante escuchar las opiniones que se tienen. Hay que escuchar la fiscalía, hay que escuchar a los abogados, hay que escuchar a las personas, pero... Pero es que fíjese que a mí me da risa su risa. No. Me da risa su risa, pero lo cierto es que esta comisión es seria. Y lo cierto es que el pueblo salvadoreño ha sufrido durante 30 años saqueos desmedidos de gente que representaba su partido y de gente que representaba su gobierno. A usted le da gracia, por supuesto. Pues creo que siempre ha vivido de una manera tranquila y digna, como usted dice. Pero si yo insisto tanto en el tema de los sobresueldos, es porque yo estoy acá representando al pueblo salvadoreño, igual que usted lo hizo en su momento. Es porque yo acá tengo un compromiso de reflejar la verdad, y el compromiso de esta comisión es investigar qué sucedió con los sobresueldos. Y me parece muy curioso, y es la última opinión que emitiré del caso, que de todas las personas que acompañaban su gobierno, usted es la única que no recibió sobresueldos. Me parece bien curioso el empeño que usted le ha puesto a su gran labor y a su gran trabajo durante tantos años, pero nunca supo nada ni de gastos reservados, ni de para qué se utilizaban, ni quiénes recibían o no sobresueldos, cuando aún en sede fiscal y compañeros suyos de su boca han declarado que se han recibido, cuando hemos tenido una declaración testimonial de una persona que dijo que había entregado a usted sobresueldos, y que usted categóricamente niegue que recibió sobresueldos, no niegue que mintió el presidente Antonio Saca, y sobre todo que no sea capaz de emitir una opinión
sobre lo que aquí se está investigando. Solamente, presidente. ¿Presidente? Tiene la palabra, diputado. ¿Me da después Buenas la tardes, palabra, señora de presidenta? Escobar. Bienvenida. Hemos escuchado atentamente su participación muy elocuente. Creo que es importante lo que usted nos mencionaba hace unos momentos. Yo acá tengo una copia, se la voy a leer, dice: copia del informe ejecutivo de la investigación de la información proporcionada en la declaración jurada de patrimonio de la señora Ana Vilma Albanés de Escobar. Eso es de todo el tiempo que usted fungió en los servicios públicos. Yo me tomé el tiempo de hacer un estudio minucioso de estos datos, porque a mí me gusta empaparme y hacerlo con propiedad, ¿verdad? Entonces tomaba algunas notas que me permito comentárselas. Se identificaron alrededor de unas 44 anomalías en su declaración de probidad. Se detectaron fondos por lo menos de 11.6 millones de dólares. Qué bendición, ¿verdad? Y que usted, gracias a Dios, tuvo la bendición y la fortuna de poder desvanecer 10 millones de dólares de eso. Gracias a Dios que también tuvo esa bendición. Se identificaron movimientos que nos llaman la atención. Por ejemplo, el 25 de abril del 2005, usted mandó a depositar $5,000, otros 2,000 en otro día para pagos de tarjetas de crédito, otros 7,700 en efectivo. Le estoy hablando de recibos en efectivo, ¿verdad? Porque usted sabe que esta información es seria. Aquí no estamos jugando. Lo que Providad nos da es información verificada y contrastada con todo el sistema bancario. Correcto. Y usted dice que aquí se cuadra hasta el último centavo. Y que no hay forma que ellos se equivoquen, y que se tardaron un año en estudiar toda su información, que usted se tardó 3 meses en presentarla. Entonces damos por hecho que lo que aquí está vertido es, como usted decía, al centavo. Al centavo. Exacto. Entonces, yo he podido detectar algunos movimientos que me llaman mucho la atención, aparte de los pagos en efectivos que se hacían para tarjetas, depósitos a sus cuentas. Depósitos muchos en emisiones oficiales que usted dijo que no ingresaban, pero aquí hay un montón, hay como unos 100 de esos. Como por ejemplo uno en $18,000 de emisiones oficiales. Pero también hay uno que me llama muchísimo la atención, y es que mi memoria, si no me falla, el Centro de Estudios Dr. José Antonio Rodríguez Port fue parte de aquel esquema, si no se acuerda, de los destinatarios de los fondos provenientes de Taiwán. Y me llama la atención que en una campaña 2012-2015 ellos le hicieron dos depósitos por $70,000, uno de 20,000 y otro de 50,000 en concepto de donación para campaña. Pero también vemos acá en esta declaración de probidad, cuando usted fue diputada, un préstamo personal, teniendo usted toda la solvencia del mundo, ¿verdad? Gracias a Dios que su esposo tenía la solvencia también, y usted, por $275,000 de parte de Gencorp, una titularizadora de deuda que en esos años logró importantes negocios. Por ejemplo, los $200 millones, 250 o $275 millones para poder pagarle a la GEO, o los 50 millones de la alcaldía de San Salvador, etcétera, ¿verdad? Esos son hallazgos importantes que a mí me llaman la atención. Pero aquí todo está cuadrado al centavo, como usted dice. Se tomó un año para investigarlo. Es importante, señora Escobar, por ejemplo, mira, aquí está bien importante. Dice que el 9 del 2005, en 3 meses, se depositaron $35,000 en concepto de viáticos. Y se da por saldado el origen de los fondos, es decir, se subsanó, ¿verdad? Entonces, eso lo descontamos de los 11 millones que habían. Pero me llama la atención si usted tiene su finiquito de probidad. Sí. ¿Me lo puede enseñar? Solo dígame si me lo puede enseñar o no y muéstremelo, por favor. ¿Traje, señor? Bueno, ¿Usted yo no creo me que ya dijo que lo venimos a trajera? algo serio, hay que traer la evidencia, ¿no? Trae folios y todo.
Bueno, pasemos, no tiene el finiquito, ¿verdad? Momento. Diputado. No lo tiene. Presidente, por favor. ¿Lo tiene o no lo tiene? Lo tengo. Se lo extendieron de probidad. Sí, señor. Ok. Corte Suprema de Justicia en pleno. Perfecto. Perdón, Pero ¿y cómo es que señora, perdón, déjeme terminar. Dice aquí, permítame terminar a mí. dice que aquí el monto desvanecido Escuchen ambos. es de 10 millones de dólares. Licenciado, espere. Él, de nuevo, señora de Escobar, él está tratando de llegar a un punto. Por favor, gracias. Ya vamos a responder. Dele. Tranquila. Dele, tranquilo. ¿Verdad? Entonces hablamos aquí que el monto desvanecido son 10 millones de dólares. Monto no justificado, se lo repito, esto es un informe muy serio de probidad. ¿La fecha? Fecha, dice, no, le voy a dar el expediente, 48 guión. No, la fecha del informe. Aquí está. Es más, le voy a dar una copia en un momento. Ya solo termino de usarlo y se lo doy. Vaya, dice que de los 10 millones, de los 11 millones, perdón, 11 millones y quiero ver, es bastante dinero, entonces no logro ubicarlo bien. Ah, aquí está. 11.610.683.45 dólares. De eso logró desvanecer, gracias a Dios, 10.135.629 dólares. Pero le quedó pendiente 1.396.824.62 dólares. ¿Cómo es posible que le hayan extendido un finiquito estando insolvente en probidad, no habiendo justificado ese dinero? ¿Y cómo es que la Corte en pleno pudo desestimar entonces el cargo? Son cosas que a mí me llaman la atención, ¿verdad? Yo no lo sé, pero es información que yo tengo aquí que es comprobada, entonces me llamaba la atención esa parte. Haciendo ese análisis, pues, de que cómo tenía el finiquito si aquí hay montos no justificados. Y dice, recomendaciones de la Comisión de Ética y Probidad, solicitar al Partido Arena, porque usted puso Arena que le había dado varios cheques, etcétera, pero nunca el recibo. Dice, solicitar al Partido Arena reintegros en efectivo, o sea, comprobarlos. Al señor Escobar, entiendo que es su esposo, el reparto de dividendos de las 3 compañías, que por ahí se diluyeron los 10 millones, ¿verdad? Y entrevistar al licenciado Lisandro Quintanilla Navarro por un cheque de 30.000 dólares. Entonces, cuando yo reviso esta información, señora de Escobar, hay muchos movimientos que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, los movimientos que se hacían en efectivo. Y esos movimientos eran de sobresueldos. ¿O de dónde provenían? No, es que dice que no se justificaron. Aquí dice, monto final no justificado, entonces es irregular y se reduce a tanto. Por ejemplo, vaya, lo leemos. Dice, depósito realizado en la cuenta corriente número tal del Banco Cucatlán a nombre de Ana Vilma Escobar por un monto total de 14.000 dólares, de los cuales se desconocen el origen. El monto de esta irregularidad es de una remesa compuesta por 12.385 dólares en 3 cheques y 2.000 dólares en efectivo. Y aquí dice el monto final por la anterior cantidad, la cantidad observada en esta irregularidad se reduce a 2.000 dólares, que es lo que no pudo comprobar de dónde venía el efectivo. Y así nos podemos pasar 2 horas detallando hasta que llegamos al 1.300.096 dólares. Por eso me pregunto yo cómo le dieron un finiquito a usted si todavía tenía, es bastante dinero, pues yo no creo que en mi vida llegue a ganar $1 millón de dólares, ni siendo vicepresidente, ni siendo diputado del Parlacen, ni siendo diputado de la Asamblea Legislativa. ¿De dónde provienen esos dineros? Me cabe preguntarme a mí si vienen de sobresueldos. ¿Por qué? Es decir, si usted en el gobierno de Francisco Flores, que fungió en diferentes puestos, como todos recibieron sobresueldos, yo hago la suposición, ¿verdad? Un supuesto, no digamos que es verdad. Usted pudo haber recibido una cantidad en sobresueldo, pero de ahí como vicepresidenta, como dice su compañero de fórmula, porque si yo voy a la batalla yo llevo al más guerrero, ¿verdad?, de mi confianza. Hacemos nosotros un cálculo según lo que él nos dijo que son 600.000 dólares. Entonces ya más o menos me va haciendo sentido la cifra, que son 600.000 más lo otro que había en el gobierno anterior, ya le vamos llegando al millón. Entonces le pregunto, lo que no pudo justificar ese 1.396.000 dólares, 1.396.000 dólares, 824, ¿proviene de sobresueldos? ¿Sí o no? Presidente. ¿Tiene el micrófono abierto?
No, pero no tengo la palabra. ¿Provienen de sobresueldos, sí o no? Le voy a responder. Así como usted fue a la Corte Suprema y obtuvo esa información, que por cierto es información reservada. No, la mandamos a pedir de oficio por la comisión. Mejor todavía. Entonces, Sí. si la mandaron a pedir de oficio, ¿por qué no pidieron también la resolución de la Corte donde me exoneraba Esto total? es todo. Perdón. ¿Por qué no pidieron Aquí hay ento- 1.396.000 que no están Momento. justificados. Falso. Bueno, entonces Falso. los de la probidad. Falso. Lo que pasa es que usted solo fue a traer la información que le convenía. No, aquí está. Falso. Yo se lo voy a entregar. No, señor. Permítame, presidente, tengo derecho a respuesta. Así como usted, diputado Soriano, fue a recoger información acerca del informe mientras estaba elaborando, así también hubiera ido y hubiera pedido el informe final donde Corte Plena me exoneró totalmente de cualquier responsabilidad de enriquecimiento ilícito por votación. Y qué bueno, señor, que me da usted la oportunidad de decir esto, porque no he terminado. Qué bueno que me da la oportunidad de decir esto, porque en los medios, debido al hecho de que no se guarda la reserva, anda la información y andan las reputaciones. No, yo no lo he publicado esto me Perdón, lo tengo señor, aquí, estoy en el uso ¿verdad? de la palabra. Anda la reputación de las personas siendo para atrás, para adelante, sin ver cuál es el resultado final. Así como usted obtuvo eso y así como esta comisión pidió de oficio que le enviaran esa documentación, yo diría también esta comisión, preocúpese, diputado Soriano, de ir a recoger lo que usted llama el finiquito y que yo llamo la exoneración. Gracias, Perdón, señora no he Escobar. terminado. Lo que yo llamo la exoneración final, completa, por votación de Corte Plena. Usted está regresando a la mitad del proceso. No. Claro que sí, porque existe ya un finiquito, existe una resolución de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia y usted está viendo lo que son las... No, yo le estoy explicando aquí, dice, miren, Perdón, resumen señor. ejecutivo, adenda al informe sobre el análisis de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por la señora Ana Vilma Albanés de Escobar en el ejercicio del cargo de vicepresidenta de la República para el periodo del 01 del 06 del 2004 al 31, así, y nos van detallando los diferentes periodos que usted tuvo. Entonces, yo no creo que Probidad esté jugando. Ahora, ellos... Yo creo que usted está jugando. Ellos llevaron... Yo no estoy jugando. Bueno, Créanme, que no juego. Entonces, ¿por qué no solicitó? ¿Por qué no solicitó? ¿Por qué no solicitó el informe ellos llevaron final? el informe al Pleno, lo entregaron y les dijeron, señores del Olimpo, en sus manos está el caso de la señora Ana Vilma Escobar. Y ellos dijeron, bueno, lo vamos a dejar. Y ya conocemos el desenlace. Pero Probidad hizo su tarea y detectó que no hay justificación para 1.4 millones de dólares. ¿De dónde viene ese dinero, señor? Falso, señor. Lo que usted está diciendo es Está. falso. Lo que usted está diciendo es falso. Pero es que yo me remito a las pruebas. No, señor, eso no es ninguna prueba. Lo que usted está diciendo Usted es me dice falso. que no le cree al señor Antonio Saca, vaya, está bien. Pero yo a Probidad sí le creo, Yo también, porque están mandatados por ley a cumplirla. exactamente. Entonces lo que ellos me entregan es verdad. Señor, yo creo que al igual que he Son sido 1.4 millones, señora. ¿De dónde viene el dinero? ¿Son sobresueldos? ¿Sí o no? No, señor. ¿Y qué es? Señor, esa no es la única... Por esa no es favor. no. ¿De dónde proviene ese dinero no justificado? Son 1.4 millones de Está dólares. justificado. Usted está Aquí no diciendo que no está está... justificado. No, señor. Sí está justificado. No, un momento. ¿De dónde vienen esos 1.4 ¿Me permite, presidente? millones No es de esa la dólares? manera de interrogarme. Tiene la palabra ahorita. Le agradezco. Usa la palabra. Gracias. Permítame que hable. La Corte Suprema de Justicia, a través de la sección de probidad, me hizo un riguroso examen que abarcó el patrimonio Aquí familiar. está. Gracias. Que abarcó el patrimonio familiar y abarcó desde el 1 de enero del 2004 hasta el 31 de enero del 2016.
12 años de operaciones bancarias diarias. Quiero decir que al cabo de 2 años casi de deliberaciones, la Corte emitió una resolución después de una votación de Corte Plena y determinó que no había ningún indicio de enriquecimiento ilícito. Cuando a usted le toque que le hagan la auditoría, y espero que se esté preparado para eso, cuando Claro le que estamos hagan, listos. todos los ciudadanos y todos los funcionarios públicos debemos estar dispuestos a dar la cara y a que le puedan analizar. El examen es riguroso, es un examen contable, no es un examen... Conozco el examen, señora, Permítame, pero no me ha respondido permítame. mi pregunta. Corte Plena examinó. Tienen un equipo de gente que revisa hasta lo último y determinan la validez de cada uno de los documentos que usted presenta. Usted no está tomando en cuenta que yo tengo ya una votación de Corte Plena y que Corte Plena ya votó y dijo la señora no se ha enriquecido. Quiero decirle también, como lo he venido diciendo, que mi esposo es solvente. Ha sido vicepresidente de Grupo Poma durante 40 años y tiene ingresos favorables, y que igualmente lo investigó la sección de probidad. Entonces, a mí me parece que es hasta ofensivo que venga usted a cuestionarme en mi probidad, cuando fue un ejercicio tan riguroso, tan difícil, tan comprometido, que dediqué tanto tiempo a presentar todo, y los jueces máximos de la nación me juzgaron. Y ahora me está juzgando usted con un papel y quiere que yo le diga ¿Se recuerda, ¿se recuerda usted quiénes estaban en ese momento en la Corte Suprema? ¿Quiénes Yo vieron creo que era el periodo 2000, no sé si era 2018 o 2019. ¿Y el señor Suárez que nos comentó? ¿Cuál Era señor Suárez? magistrado. ¿Cuál ¿Un señor señor? de su equipo? No, señor, por favor. Estaban los que el tiempo donde estaban los que llamaban los magníficos. Bueno, señora, voy a continuar, ¿verdad? Perdón. Bueno, Según el está dato bien. que tengo aquí, solo para... El presidente era el doctor Agustín García Calderón. No, ¿No? no. Era el doctor Pineda. Sí se recuerda entonces, era el doctor Pineda Me Navas. acuerdo que estaban los magníficos, los que Ok. llamaban los magníficos. La pregunta que le hacía él, y me gustaría a mí indagar al respecto, nada más abonando lo siguiente, es que el procedimiento en probidad tiene un plazo, ¿verdad? Al investigar en este procedimiento, usted no presentó en tiempo. Es cierto, usted después se ventiló en la Corte, pero en el momento que se cerró el plazo a nivel de probidad, usted no alcanzó a presentar. Usted presentó un documento probatorio certificado por un notario, si estoy en lo correcto. Entonces, a lo que hace referencia el diputado y lo que le está preguntando es por qué en el periodo que se cerró el plazo, usted no alcanzó a presentar. Entonces, por eso es que el informe oficial de probidad aparece como que todavía usted no ha explicado sobre un incremento. Entonces, por ahí está la pregunta del licenciado. Discúlpeme, presidente, discúlpeme. El informe, si puedo, presidente. Sí. Gracias por la explicación. Yo le quiero decir que el informe está total y absolutamente cerrado. No hay nada pendiente, absolutamente nada pendiente, nada. Tal vez la información que tiene, ¿Puedo? presidente, no está completa. Me gustaría continuar, señora. Solo para enseñarle, esta es una certificación original, señora Escobar. En la parte que dice no justificado, dice monto no justificado, dice 1.396.000. Se lo voy a pasar para que eso sí lo me observe. Es un documento oficial Sí. de probidad. Tiene fecha de este día o del día de ayer, si no me falla la memoria.
y es un documento probatorio, por eso es que el diputado le está haciendo las preguntas para indagar la postura al respecto. Entonces, si usted lee en la parte final de la primera hoja, dice monto no justificado y dice 1.300.000 y pico de mil. Entonces, ese monto para la unidad de probidad no está justificado. Y la razón del por qué no está justificado es porque no se cumplió el plazo. No se evacuó en el plazo establecido en la norma. Entonces, por eso le está preguntando el diputado. ¿La palabra? Sí. Y luego Sí, yo, presidente. entonces, señora Escobar, me permito preguntarle de nuevo, ya que conoce que la información es verídica y es al día, Pero no lo ¿nos podría confirmar de dónde provienen entonces esos montos no justificados? Son 1.39 millones de dólares. Usted nos mencionó que su esposo tenía mucha solvencia, pero creo que no le alcanzó para justificar esta otra parte. Bueno, entiendo. Y Entiéndame a mí que tengo una duda y quisiera evacuarla. y yo también quisiera explicársela. Y yo quisiera decirle que Corte Plena ya votó y ya Sí, decidió. yo entiendo esa parte. No, Es que miren, pero permítame hemos que le visto, conteste, pues. yo entiendo esa Déjeme, parte, pero es déjeme que uso la palabra. Repítale la pregunta para que le quede clara cuál es la pregunta. que Y yo de le ahí usted la pregunto responde, yo le por favor. pregunto de probidad y usted me habla del corte pleno. Esos son dos temas separados. ¿Cómo que son dos temas separados? Son dos, sí, porque No, en la probidad sección tiene de le voy a explicar. Probidad se encarga de analizar el patrimonio de los funcionarios, cuando entran y cuando salen. El que decide es si hay enriquecimiento ilícito en base a lo que probidad presenta es la Corte en pleno. Aquí puede haber una cosa y allá pueden decir otra cosa. Estamos claros, ¿verdad? Probidad dijo una cosa y en el pleno se tomó otra decisión. Mi pregunta es, si probidad dijo que había un monto no justificado, nos lo dijo ayer, de 1.39 millones de dólares, ¿de dónde proviene ese dinero? Es bien fácil. No le puedo dar respuesta a eso por una razón, porque no hay ningún dinero que haya quedado sin justificar en mi auditoría de probidad, porque absolutamente hasta el último centavo se cuadró. Pero probidad nos está diciendo lo contrario. Y ya probidad ya tuvo una resolución, entonces no es posible, lo que usted me está diciendo no es posible. Ahora, yo le diría, el monto que usted me está hablando se justificó en tiempo. No hay ninguna razón para que usted me esté presentando un documento que todavía para mí es preliminar. Entiendo que lo han solicitado de oficio, entiendo que ha venido esto, pero yo declaro que no tengo absolutamente ningún monto sin justificar, absolutamente ningún monto sin justificar. Y usted me dice, una cosa es lo que está en la probidad y otra cosa es lo que sucede allá en la Corte Plena. Pero eso sería como que los asesores de la Asamblea Legislativa cuestionaran la ley que aprueba el Pleno y se dijera, bueno, el Pleno aprobó una cosa, pero yo aquí tengo pues todas las inquietudes que tenía respecto a la ley y por tanto se las saco y por qué no. Entonces no es así la cuestión. Una vez que está la votación del Pleno aquí en la Asamblea Legislativa, eso es lo que vale, ¿verdad? Después de que se ha discutido ampliamente. Mi patrimonio está absolutamente justificado, tengo el finiquito y hasta siento yo... hasta siento raro que se esté cuestionando lo que me tardó tanto tiempo en preparar, más de 1900 folios, mucha dedicación, que me pegó al centavo. Y Sí, usted me está cuestionando. Esa parte. No, usted no lo entiende. Pero entonces, lo que pasa es que... yo siento que es una acusación casi la que me está haciendo y que esto se resuelve de una manera. Esto es una Vaya pregunta. usted a la Corte Suprema y pida la resolución de Ana Vilma de Escobar. Okay. Ahí la tendrá y le dirán que no tengo absolutamente nada pendiente, señor. Señora de Escobar, de acuerdo al reporte que recibimos el día de ayer, era actualizado, de parte de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, firmado por el jefe de la sección,
¿Quién es? Aquí hay un monto de $1,396,824.62. ¿Me puede confirmar o negar rotundamente que este dinero proviene o no de fondos de sobresueldos? Total y rotundamente no. ¿De No dónde proviene. Señor, usted no me puede poner un monto así. Yo ya hice un examen de probidad. Es que independientemente de todo el tiempo que haya tomado para entregar y resolver y contestar, hay ya una resolución de corte plena. Entiendo esa parte. O sea, que usted no le da validez a la resolución de corte plena. Yo también le doy validez al reporte de la sección de probidad, que es muy importante. ¿Y quién cree que hizo el examen, señor? ¿Usted cree que solamente es una votación? Hay un examen riguroso de cada... yo le detallé, pero parece que no me escuchó. Usted casi me está haciendo una acusación aquí en esta mesa. No, solo le hago la pregunta y se la vuelvo a repetir. ¿De dónde provienen esos 1.39 millones de dólares? ¿Es de sobresueldos o de dónde? Si usted tiene alguna acusación que hacerme, hágala en la instancia correspondiente. Pero en el momento no tengo acusación, solo la pregunta. Y yo ya le respondí. Bueno, presidente, nos queda entonces la duda de que en el reporte que Probidad nos facilitó la tarde de ayer, viene un monto no justificado por 1.4 millones de dólares, que todavía está injustificado, pero se negó a respondernos la señora de Escobar. Objeción, presidente. Yo ya tengo resolución y finiquito de Corte Suprema. Le voy a hacer otra pregunta. Con usted trabajó el señor Ricardo Suárez, ¿verdad? Sí. Sí, señor. ¿Él ostentó algún otro cargo después de haber trabajado con usted? Por ejemplo, magistrado suplente. Desconozco. Es una buena interrogante. Es de nuestro conocimiento que sí. Veamos. Tenemos otras interrogantes. Por ejemplo, nos quedan bastantes dudas de cuando uno lee ese documento, porque está dividido en 4 etapas. Cuando usted fungió como vicepresidenta de la República, cuando fungió como diputada propietaria del Parlacen, cuando fungió como diputada propietaria de la Asamblea Legislativa y diputada propietaria de la Asamblea Legislativa hasta el 2018. Es decir, que el examen proveído por Probidad viene del 2004 hasta el 2016. De esas eran 44 irregularidades, pero nosotros notamos que hay bastantes depósitos en efectivo que no se han subsanado. Entendemos nosotros que la dinámica en esos días era el pago en efectivo de sobresueldos. ¿Nos pueden negar que esos depósitos en efectivo a sus cuentas personales no provienen de sobresueldos? Ya le respondí, diputado. ¿Podría responder de nuevo? Ya le respondí, diputado. Ok. Vamos a ver otro caso, porque ese documento es bastante enriquecedor, que en su momento se lo vamos a hacer llegar. Con respecto al cheque que recibió del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Port, en concepto de donación para campaña de alcaldes y diputados 2012-2015, ¿nos podría ampliar un poco más sobre ese tema? Ya respondí a la sección de probidad sobre ese punto, señor. Pero sí los recibió. Ya respondí a la sección de probidad sobre ese punto. Ok. Estamos viendo que el salario de un funcionario público ronda entre los 3.800, 3.900. En su caso, como vicepresidenta de la República, fue de 3.286. Y en muchos de esos ingresos que se reportan en probidad, que han sido señalados como irregulares y que no han sido subsanados, digámoslo así, hay depósitos muy superiores a esos montos. Nos da a nosotros la pauta para pensar o intuir que son esos fondos que fueron entregados a todo el gabinete de su gobierno, a excepción, como dice, de usted. Pero nosotros creemos que el señor Saca pues
no tenía nada en contra de usted y por su buena voluntad también le asignó un sobresueldo. ¿De dónde provienen entonces esos depósitos en efectivo si no provienen de sobresueldos? Porque se repiten un mes tras otro. Ya le respondí a la instancia correspondiente y justifiqué absolutamente todos mis ingresos, gastos, pagos de tarjetas de crédito, declaraciones de movimientos bancarios, absolutamente todo. Y es falso que no presenté la información en tiempo, porque yo pedí una extensión a la Corte Suprema que me fue concedida. Entonces sí contesté en tiempo, sí entregué toda la información, sí justifiqué admirablemente todos mis fondos. No es usual, y yo creo que mucha gente no está acostumbrada a ver un funcionario que sea tan probo. Señora Escobar, yo creo que nos están mintiendo. Esto, solo para terminarle, y además Corte en plena ya votó, ya determinó que no tengo ilícitos, no tengo enriquecimiento ilícito. Entiendo esa parte. Entonces, bueno, usted le voy a explicar por qué creo que nos está mintiendo. De acuerdo. Y le voy a explicar todo el proceso de probidad. Dice, el 4/7/2017 se le notificó a usted. Dice, el vencimiento de los 10 días hábiles otorgados fue el 18 del mes 7. La solicitud de prórroga por 60 días por parte del funcionario para presentar pruebas de descargo fue el 14. De ahí se le dio y se le concedió una sesión de corte plena para el 27, son 60 días. Notificación al funcionario de la prórroga concedida fue el 7/8/2017. Se vencieron los 60 días otorgados el 17 y usted presentó todas las pruebas de descargo en la fecha 13/09/2017, antes del vencimiento de la prórroga. Es decir, que la información que aquí está plasmada en este reporte está actualizada a cuando usted presentó todas las respuestas de descargo. ¿Estamos claros en eso? Después de haber entregado usted las pruebas de descargo, quedó un monto de 1.4 millones de dólares sin justificar. ¿Estamos claros en eso? Yo presenté las justificaciones y ya le respondí. Yo entiendo esa parte, pero a mí no después me de que usted preocupa lo que usted me está diciendo, porque yo ya tengo una exoneración de corte plena. Pero es bien extraño que se la hayan entregado y probidad se le entregó. A ver, una pregunta. ¿Usted conoce a alguien que trabaja en probidad? No. ¿Usted sí? No. ¿Seguro? Entonces, la pregunta es exactamente esa. Si usted entregó todas las pruebas de descargo, ¿verdad? Dio por subsanado los 10 millones aquellos, quedaron restando 1.4. Y ese es el informe final. Entonces nos queda la duda de si realmente ese dinero que no está justificado forma parte de los sobresueldos. No. No. Y no hay nada sin justificar, como ya le expliqué, diputado Soriano. Muchas gracias, presidente. Hasta aquí nomás. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Mendoza. Gracias, presidente. Bueno, yo solo tengo un par de preguntas en términos así generales. Bienvenida, licenciada. Quiero hacerle una consulta. ¿Qué piensa de que los invitados que estuvieron anteriormente, Saca y su secretario, la señalaban que recibía sobresueldo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo también lo escuché, diputado. Yo también lo escuché. Y como dije en mi declaración inicial, nada más me sorprendió. Ok. Bueno, en la intervención de ellos mencionaban prácticamente todo el gabinete ampliado y pues obviamente ahí también proporcionaron su nombre. Bueno, la siguiente pregunta es,
a usted tenía una asignación muy importante como traer inversión al país, ¿verdad? Usted ya lo ha manifestado. ¿Qué presupuesto tenían para poder trabajar en esa línea? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué presupuesto? ¿Cuánto era el presupuesto para que pudiera trabajarse en ese proyecto de traer inversión al país? Lo que usted tenía asignado en la vicepresidencia. Sí, diputado Juan Carlos, era alrededor de $5 millones al año para la agencia Exporta y para la agencia Proesa. Ok. Y la última consulta es que usted tenía un salario, ¿verdad?, como vicepresidenta. Correcto. Y que si por hacer esas otras funciones no tenía o no había recibido alguna compensación extra por haber realizado esas funciones. No, diputado, no las tenía. Ok. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la licenciada Romero. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. En primer lugar, quiero pedirle, presidente, interponga usted sus buenos oficios y pido así de manera categórica respeto para la citada, así como lo he pedido para todos los anteriores, dado que cada vez que ella ha intervenido, los encargados de la televisión legislativa ponen un sonido de minuto de silencio. Esa es una gran falta de respeto. Cada vez que ella interviene está ese sonido de minuto de silencio. Eso es algo que de verdad habla y deja un mal mensaje para el buen trabajo que esta comisión debe desempeñar. Yo lo siento si yo me salgo del guión, pues entiendo que ustedes tienen un guión establecido y espero que los periódicos digitales no vayan a cambiar la información como acostumbran a hacerlo, que entiendo, periódicos digitales que dependen del Ejecutivo. Yo les entiendo, pues son sus jefes y muchas veces cambian la información que uno da y la quieren hacer ver de otra manera. Yo acá no estoy para defender a nadie, pero sí estoy para que se cumpla el debido proceso y que respetemos el marco legal que nos corresponde. Así como nosotros invitamos, y el colega Walter invitó a que aquí se dijera la verdad y que recordáramos que los citados están bajo juramento, también nosotros tenemos que actuar muy responsables, muy serios y actuar con la verdad. Y sobre todo con la base legal. ¿Por qué digo esto? Nosotros no podemos, colegas, de verdad, enfrascarnos en una posición como, por ejemplo, en un recibo, como lo hizo Walter, en un recibo de $10,000, lo menciona específicamente, diciendo que la señora, la citada, la señora Ana Vilma, había recibido eso cuando realmente ese recibo no tenía firma. ¿Por qué digo que no debemos afirmar? Porque siendo abogados sabemos que debemos de ampararnos al marco legal y, por supuesto, respaldarnos en el mínimo de requisitos de validez de una prueba. Porque si de eso se trata, yo dijera, porque así como tengo varios recibos, dijera que el señor Walter Cotto ha recibido también $10,000 de la presidencia. ¿Es cierto? Pregunta Walter Cotto, ¿has recibido $10,000 de la presidencia, de la Secretaría Privada? Este no tiene firma. No, yo les entiendo que se pongan nerviosos. Este no tiene firma. Entonces seamos serios. Yo no vengo acá a defender a nadie. Yo estoy preguntando y basémonos dentro del marco legal. Insisto, hagamos las cosas serias. Alguien dijo también por acá, y lo dijeron en varias ocasiones, que el señor Tony Saca había dicho que todos los de su gabinete habían recibido sobresueldo. Pongan el audio, por favor, si me hacen el favor, así como están atentos a poner los audios, yo les pido, pongan el audio cuando yo consulté si algunos de los funcionarios del actual gobierno y otros empleados del Ejecutivo actual habían recibido sobresueldo. Ahí está en el audio de él. Claro, no lo van a hacer porque como ustedes ya vienen con un guión, cuando ustedes piden el audio es porque ya lo tienen predispuesto todo lo que van a hacer. Ahora no lo van a hacer porque igual no estaba previsto. Pero él dijo
que varios de sus funcionarios, incluyéndose a él mismo, aunque la diputada Rebeca le cause risa porque fue la que afirmó eso, y siendo abogada afirmó lo que no había dicho el señor Tony Saca, dijo que varios de sus miembros funcionarios del gabinete no habían recibido sobresueldo. Y hizo mención de quiénes, porque yo le pregunté particularmente sobre eso. Claro, ustedes no lo iban a hacer porque es su gobierno y no les conviene. Por el otro lado, está grabando la colega Rebeca, creo, qué bueno. Por el otro lado, también decirles que la aseveración que hizo la colega Rebeca también lo deja mal parado a usted, presidente, porque usted también fue funcionario en esa época. Y ella dijo, ningún funcionario dejó de recibir sobresueldo. ¿Cómo es posible que usted sea la única que no ha recibido? Porque usted es el jefe de registro de marcas, del registro de comercio, si no me equivoco. Entonces habla mal de usted. Es importante asegurarnos de lo que vamos a decir y no podemos, colegas, estar acusando solo por quedar bien con el jefe. Seamos responsables, más aún los abogados. Por otra parte, quiero decirles y pedirles una vez más que nos puedan hacer llegar a nosotros ese informe de probidad. Y ahorita pedirle, presidente, si es posible, de manera inmediata, entregarme el oficio. Más respeto, William, por favor, no seas malcriado. No seas malcriado. Respetad. Si no te han enseñado hábitos ni valores en tu hogar, no es mi responsabilidad. Diputada, continúe, diputada. Entonces, yo le pido ahorita, ¿me pueden hacer entrega, presidente, de la copia del oficio que mandaron a la Corte? Por supuesto, diputada. Muchas gracias. Sí, porque es importante ser responsable con respecto a esta información, porque estar usando información personal y privada de los funcionarios es súper delicado. No lo digo por nuestra citada, lo digo de manera general, porque estar sacando información a nuestro antojo, como lo está haciendo William, porque ahí trabaja su esposa y esta es la segunda al mando en la sección de probidad, se le hace mucho más fácil poder sacar esa información, y eso es súper delicado para que el pueblo salvadoreño conozca cómo se están manejando las cosas acá, y que sí, el pueblo evalúe si de verdad esta comisión es objetiva o simplemente cada jueves o cada miércoles es un show más que se va a estar montando. Muchas gracias, presidente. No tiene ninguna pregunta para la citada, solo... Le decía al inicio que yo quería hacer mención de varios puntos. No dije en ningún momento que iba a hacer preguntas, y también lo dije que lo sentía. No es de su interés. Si me salía del guión de ustedes, porque quería hacer mención de los aspectos importantes que he hecho relación hace un momento. No tengo preguntas porque creo que todo está claro. Esta comisión es sobre el tema de sobresueldos y creo que la citada ha explicado lo que está a su alcance decir y qué es lo que corresponde. Si yo tengo más preguntas, en su momento las haré, pero por el momento me ha quedado claro con todas las aseveraciones que han realizado mis colegas. Gracias, diputada. Tiene la palabra por orden de petición el licenciado William Soriano. Muchas gracias, presidente. Señora Ana Vilma Escobar, gracias por habernos colaborado. Creo que es bien importante saber la verdad, porque una tierra se sana cuando conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres. Y hoy, este día, usted tiene la oportunidad de ser libre de esa parte. No se lo tome personal, aquí simplemente es la defensa del pueblo salvadoreño, de los fondos del pueblo salvadoreño. Todo funcionario está obligado a hacerlo, para eso fuimos escogidos. Entonces, siguiendo el mandato que nos dio la comisión, bueno, a la comisión que se nos dio en el pleno, le vuelvo a preguntar, ¿esos fondos que no quedaron justificados en la sección de probidad provienen de sobresueldos? Por favor, conteste. Presidente, con mucho... No hay audio. No tenemos audio, tenemos audio. Tenemos audio. Por favor, continúe. ¿Nos escuchan? ¿Tenemos audio? No tienen afuera. Por favor, necesito que un técnico vaya a corroborar si tienen audio.
Así lo tienen, gracias. Continúe, por favor. Gracias, presidente. Con mucho respeto y con el afán de colaborar con esta comisión, que creo que está haciendo su trabajo, puedo sugerirle, presidente, que haga un receso y mande a pedir a la Corte Suprema la resolución de probidad y de la Corte Suprema en pleno, donde me exonera de cualquier enriquecimiento ilícito, porque creo que la información que tiene el diputado Soriano, por los medios que escuchaba lo puede lograr, no está completa. ¿Puedo pedirle, presidente, un receso para mandar a traer la resolución final? Solo tengo una pregunta antes que vayamos al receso. Tiene la palabra. El 31/5/2013, en su cuenta del Banco Cucatlán, bueno, a nombre del señor Escobar, se depositó por un crédito personal, siendo no necesario, $274,990 de parte de la empresa Gencorp LC. ¿Nos podría explicar en qué sentido, si estaban solventes económicamente? Creo que esos son uno de los criterios que se utilizan en la sección de probidad para determinar algunas irregularidades. Diputado Soriano, yo comprendo que usted está tratando de encontrar la verdad. Y si ese es su afán, y sé que ha sido acucioso también, como también la diputada, para traer determinados documentos, he hecho una solicitud al presidente con muchísimo respeto que haga un receso y mande a traer la resolución de probidad donde me exonera de cualquier enriquecimiento ilícito, porque yo ya respondí a todas esas preguntas en la Corte Suprema de Justicia. Hasta aquí nomás, presidente. Gracias.